Canciller cubano sostiene conversaciones diplomáticas de alto nivel con su homólogo ruso. Moscú mantuvo respaldo histórico a la isla ante agresiones de la administración Trump. Perú continúa con su inestabilidad política y destituyó a su séptimo presidente en menos de 10 años. El Congreso elige este miércoles a un nuevo mandatario interino a 2 meses de las elecciones generales. Las negociaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos terminaron este miércoles luego de 2 días. La parte rusa describió las conversaciones de difíciles pero eficientes. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora, con los adelantos de las noticias más relevantes de la jornada. Ya comenzamos. Acompáñenos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos con las informaciones. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, sostuvo conversaciones diplomáticas de alto nivel este miércoles en Rusia. En la reunión con su homólogo del gigante eslavo, el jefe de la diplomacia en la mayor de las Antillas, agradeció la tradicional e histórica solidaridad y apoyo de Moscú a La Habana. Asimismo, subrayó que continuarán trabajando juntos en defensa del derecho internacional, la paz y la seguridad internacional. Compartimos una gran preocupación por el deterioro del orden internacional, que ya era injusto y precario, pero que hoy está siendo sustituido por las prácticas del gobierno de los Estados Unidos por operaciones de despojo y ocupación de recursos naturales, transgresión total del derecho internacional, ignorancia de las Naciones Unidas, lo que amenaza no solo el orden actual, el multilateralismo, la Organización de Naciones Unidas y otras, sino también la soberanía y la seguridad de todos los estados sin excepción. Las relaciones entre la Federación de Rusia y la República de Cuba son históricas, fraternas, especiales, estratégicas. Отношения между Российской Федерацией и Республикой Кубой носят исторический, братский, особенный и стратегический характер. Marchan bien los proyectos de cooperación bilateral y estoy seguro que por encima de cualquier circunstancia continuaremos avanzando en los objetivos que recíprocamente nos hemos planteado. En la misma línea, su par ruso Sergei Lavrov reiteró el apoyo de Moscú al pueblo de la isla. Quisiera subrayar una vez más nuestra total solidaridad con nuestros amigos cubanos, aseveró. Agregó que comparte plenamente las valoraciones realizadas por Bruno Rodríguez sobre las relaciones y la asociación estratégica entre ambos países. Junto con la mayoría de los miembros de la comunidad internacional, instamos a Estados Unidos a actuar con sentido común y responsabilidad y a abstenerse de planear un bloqueo naval a la Isla de la Libertad. Rechazamos categóricamente las acusaciones inverosímiles contra Rusia, Cuba y nuestra cooperación, por considerarlas una amenaza para los intereses de Estados Unidos o de cualquier otro país. Durante su estadía en Moscú, el canciller cubano también mantuvo conversaciones con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Previamente, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que la reunión reviste especial importancia dado el difícil momento que atraviesa La Habana. Asimismo, subrayó que el gigante eslavo, al igual que varios países, se opone firmemente al bloqueo estadounidense al archipiélago cubano. El jefe de Estado del gigante eurasiático al inicio del intercambio enfatizó que su país ha estado junto a Cuba en la defensa de su independencia y soberanía. Nuestros países tienen una relación especial que se ha desarrollado históricamente. Siempre hemos apoyado a Cuba en su lucha por la independencia, por el derecho a desarrollarse a su manera, y siempre hemos apoyado al pueblo cubano. Sabemos lo difícil que ha sido para el pueblo cubano a lo largo de todas estas décadas preservar la independencia de Cuba, luchar por su derecho a vivir bajo sus propias reglas y defender sus intereses nacionales.
Por su parte, el canciller de la nación caribeña, quien visita Moscú como enviado especial del Partido Comunista de Cuba y de su gobierno, destacó la solidaridad de Rusia frente al bloqueo que impone Estados Unidos como mecanismo de asfixia económica. Quiero agradecer especialmente también la solidaridad rusa expresada por el señor presidente y por el gobierno ruso, por el canciller, de manera sólida y permanente frente al endurecimiento del bloqueo contra Cuba y más recientemente en relación con el cerco energético que provoca sufrimientos a nuestro pueblo y crea situaciones difíciles a nuestra economía. Como parte de la agenda de la visita de trabajo que concluye este 19 de febrero, el también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba se reunió con el primer vicepresidente de la Duma Estatal, Cámara Baja del Parlamento ruso, Iván Mielnikov, con el presidente del Partido Rusia Unida y vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, así como con otros dirigentes políticos y gubernamentales. Desde Moscú, Rusia, Arián López y Odette Díaz Fumero, corresponsales de Prensa Latina para el canal Cubano de Noticias. En esta misma línea, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, subrayó que la postura de Moscú se mantiene inequívoca. Expresamos nuestra firme solidaridad con La Habana ante la presión económica y militar externa sin precedentes, dijo. Cuba es un amigo cercano y un socio estratégico de Rusia. Nos unen relaciones sólidas, probadas por el tiempo, de respeto mutuo y apoyo durante casi 7 décadas. Cuba vive bajo un embargo económico, comercial y financiero ilegítimo e inhumano impuesto por Estados Unidos. Expresamos nuestra firme solidaridad con La Habana frente a la presión económica y militar externa sin precedentes. Esta visita se da en un contexto de creciente agresión estadounidense contra la mayor de las Antillas. El 29 de enero pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declaraba la emergencia nacional ante una supuesta amenaza inusual y extraordinaria que, según Washington, representaría a Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región. Sobre esas bases se anunció la imposición de aranceles a los países que venden petróleo a la nación antillana. A ellos se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen en contra de la directiva de la Casa Blanca. Ante este escenario, el canciller cubano sostuvo un encuentro este lunes con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Álvarez, durante su paso por la capital del país ibérico. Durante el encuentro, Rodríguez Parrilla expuso la crítica situación que enfrenta el archipiélago debido al recrudecimiento de la política estadounidense, mientras su homólogo español informó que su país prestará ayuda humanitaria a Cuba en alimentación y productos sanitarios de primera necesidad para intentar aliviar la situación. Álvarez informó que la ayuda se canalizará a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo y del Sistema de Naciones Unidas. Por otra parte, en su mañanera de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró que la nación ibérica haya decidido sumarse al envío de ayuda humanitaria a Cuba, una acción que comenzó México ante el recrudecimiento del cerco económico sobre la isla. Nosotros vamos a seguir enviando ayuda, apoyo. No solamente el gobierno apoyando a Cuba, al pueblo de Cuba, sino también ya hay muchas iniciativas ciudadanas. El domingo se presentó una, le llaman de pueblo a pueblo, donde hicieron una colecta en el Zócalo de la Ciudad de México y estamos ayudando para que pueda llevarse a los barcos que ya vienen de regreso para poder cargar nuevamente. Y en la medida que podamos ayudar, vamos a ayudar. México siempre ha sido solidario, siempre, y no va a ser la excepción. Pueblo del mundo. En la propia conferencia de prensa, Sheinbaum reveló que existen conversaciones para que México intervenga como país facilitador de un diálogo entre Cuba y Estados Unidos en medio de las presiones de la administración de Donald Trump. Hay pláticas para ver si es factible, pero depende de los dos gobiernos, no solamente de la voluntad del gobierno de México, explicó la mandataria al aclarar que la decisión final será de Estados Unidos y de Cuba. Aseguró que una medida de este tipo debería basarse fundamentalmente en el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de los conflictos.
Tales declaraciones se dan en un contexto donde el secretario de Estado estadounidense dio un giro en su discurso en una entrevista con Bloomberg, donde ahora habla de apoyar al sector privado en el país y pidió libertades económicas. Mientras, Trump dijo nuevamente que hay negociaciones con La Habana, una postura negada por las autoridades de nuestro país que se mantiene abierto a un diálogo, pero sin condicionamientos y en igualdad. Ningún diálogo de alto nivel entre el gobierno de Estados Unidos y Cuba, ni siquiera puede decirte que existe un diálogo a nivel intermedio. Hemos tenido intercambio de mensajes con el gobierno de Estados Unidos, se conoce, pero no hay en curso, no está sucediendo un diálogo en estos momentos entre los dos países. Ante este escenario, la profesora Olga Rosa, investigadora del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos, analizó el panorama sobre la política que ha mantenido la administración Trump hacia Cuba. Con relación a la estrategia de Marco Rubio hacia Cuba, yo creo que lo primero que hay que decir es que, ante todo, es una estrategia que ha sido consecuente con la política que definió Estados Unidos hacia Cuba desde el triunfo de la revolución. Estamos hablando básicamente del cambio de régimen, y ese cambio de régimen se ha tratado de lograr a partir de dos estrategias muy claramente definidas, tanto el engagement como el aislamiento. El engagement, todos sabemos, tuvo su punto culminante durante el gobierno de Obama, y Marco Rubio en particular ha apostado por el aislamiento como buena parte del ala más radical de la comunidad cubana en los Estados Unidos. Esto lo está haciendo a partir de la aplicación de la máxima presión contra Cuba, tratando de lograr la asfixia económica contra la isla, el aislamiento diplomático y, por supuesto, la presión psicológica sobre el pueblo cubano, con el objetivo explícito de desestabilizar al gobierno y lograr el ansiado cambio de régimen. Cambiamos de escenario. La crisis presidencial en Perú continúa. El Congreso de esa nación destituyó este 17 de febrero al presidente José Gerí, quien desde hace 4 meses ejercía la jefatura del Estado de manera interina, en su calidad de titular del Parlamento. El mandatario es protagonista de una serie de escándalos y es señalado por presunto tráfico de influencias. Según la prensa local, la moción de censura se aprobó con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. Los que antes habían apostado por él ahora le dan la espalda y votan en su contra. La iniciativa prosperó en medio de investigaciones abiertas sobre su breve gestión. Las indagaciones apuntan a irregularidades en la designación de funcionarias que habrían sostenido encuentros previos con él en el Palacio de Gobierno. La decisión fue ratificada luego de un intenso debate parlamentario que evidenció fracturas internas y presiones cruzadas entre las bancadas. Desde fines de enero, varios partidos intensificaron sus cuestionamientos contra el jefe de Estado, cuya popularidad cayó a medida que surgían nuevas polémicas en la prensa. El pasado sábado, el partido ultraconservador Renovación Popular se deslindó de Gerí y enumeró las razones por las cuales votó ayer a favor de su censura como presidente del Congreso. El Congreso de Perú destituyó el martes al presidente interino José Gerí por inconducta funcional y falta de idoneidad para ejercer el cargo. Gerí, el 7º jefe de Estado peruano en 10 años, había accedido al cargo hace 4 meses, en octubre de 2025, tras la destitución también por parte del Congreso de la entonces presidenta Dina Boluarte. El Parlamento anunció que se reunirá de nuevo el miércoles para elegir a un nuevo jefe del Legislativo, quien automáticamente asumirá la presidencia interina de Perú hasta el 28 de julio, cuando debe pasarle el poder a quien sea elegido en los comicios generales del próximo 12 de abril. Del Congreso de la República, y en consecuencia se encuentra vacante el cargo de presidente de la República. Con la salida de Gerí se activó el protocolo constitucional de sucesión presidencial.
Tal como ha ocurrido en anteriores crisis políticas, el Congreso deberá elegir a un nuevo titular de la mesa directiva que asuma la presidencia de la República hasta las próximas elecciones generales. El mecanismo busca garantizar la continuidad del Estado en medio de la transición. Por lo tanto, antes de que se acabe este día, Perú podría tener su octavo jefe de Estado de los últimos 8 años. El destituido mandatario había llegado al poder hace solo 4 meses. Asumió la presidencia en octubre después de que el Congreso de Perú votara para destituir a su predecesora Dina Boluarte. Como la exmandataria no tenía vicepresidente, Gerí, al liderar el Congreso, era el siguiente en la línea de sucesión. Sin embargo, el escándalo en su contra floreció con rapidez y la indignación en la nación era perceptible. Tenemos que demostrar a los peruanos que no cualquier persona puede venir a pisotear realmente la gobernabilidad de esta manera. Hemos tenido de todo, asesinos, ladrones, pero un psicópata sexual ya creo que es el colmo y rebalsa toda intención moral que podemos nosotros hoy tener. Si bien el actual presidente del Congreso sería el siguiente en llegar al poder, Fernando Rospigliosi se ha negado a aceptar la presidencia, por lo que los legisladores deberán elegir a un nuevo líder del legislativo, quien automáticamente asumirá la presidencia interina. En la última década, Perú ha experimentado una elevada rotación presidencial. En 10 años, el país ha tenido 7 mandatarios, de los cuales ninguno ha completado su periodo al ser destituidos por el Congreso por mociones de censura o de vacancia. Hacemos un repaso de los presidentes peruanos. Pedro Pablo Kuczynski, del 2016 al 2018, renunció tras acusaciones de corrupción. Martín Vizcarra, de 2018 a 2020, fue destituido por el Congreso. Manuel Merino gobernó menos de una semana en 2020 y renunció ante protestas masivas. Francisco Sagasti presidió la transición hasta 2021. Pedro Castillo, del 2021 al 2022, fue vacado por el Congreso y Dina Boluarte asumió en diciembre de 2022, la primera mujer en dirigir el país y la de menos popularidad. La de Gerí fue la 7ª designación de un periodo de 9 años, lo que habla de la crisis institucional si se toma en cuenta que la Constitución peruana establece elecciones generales cada 5 años. La crisis empezó en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, elegido en julio de 2016 para un periodo de 5 años, tras derrotar en una apretada elección a Keiko Fujimori. Pero durante ese quinquenio, Fujimori tuvo mayoría absoluta en el Parlamento y forzó la renuncia de Kuczynski en marzo de 2018, en vísperas de que el Congreso lo destituyera por el escándalo de Odebrecht. Asumió entonces Martín Vizcarra, vicepresidente de Kuczynski, para completar un mandato previsto hasta julio de 2021. Pero luego de 32 meses en el poder, el 10 de noviembre de 2020, el Congreso lo destituyó en un juicio político por incapacidad moral permanente. La caída de Vizcarra llevó al poder al entonces jefe del Congreso, Manuel Merino, quien permaneció apenas 5 días al frente del país. Renunció tras violentas protestas que dejaron 2 muertos. El Parlamento eligió entonces al centrista Francisco Sagasti como presidente de transición. Es el único que completó un mandato de 8 meses. Las elecciones de 2021 le dieron el poder a Pedro Castillo, el maestro de escuela de origen campesino que reivindicaba a los peruanos pobres y excluidos. Pero sin mayoría parlamentaria y con un Congreso controlado por la derecha, Castillo ejerció apenas 17 meses. En diciembre de 2022 fue destituido por intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto. La vicepresidenta de Pedro Castillo, Dina Boluarte, lo reemplazó, convirtiéndose en la primera mujer en presidir Perú. Fue presidenta durante 34 meses, hasta el 10 de octubre de 2025, cuando el mismo Congreso que la nombró la removió, alegando su incapacidad para el cargo. Su destitución se produjo en medio de protestas masivas por una ola de inseguridad y extorsiones en el país. La sucedió Gerí, que era entonces jefe del Congreso y que desde este martes es el 4º presidente depuesto por los parlamentarios en apenas 5 años. Más noticias.
La nueva ronda de conversaciones sobre la resolución del conflicto ucraniano se realizó en la ciudad suiza de Ginebra durante 2 días. La reunión entre las delegaciones este miércoles duró más de 2 horas. El primer día de diálogos tuvo lugar el martes. Las consultas duraron aproximadamente 6 horas y se celebraron tanto en formato bilateral ruso-estadounidense y ruso-ucraniano como entre las 3 partes. La delegación rusa estuvo encabezada esta vez por el asesor presidencial, que no participó en las negociaciones de Abu Dhabi, pues la discusión allí se centró en cuestiones de seguridad, según informó el portavoz oficial del Kremlin. Medinsky ofreció a la prensa local el balance sobre las conversaciones y anunció que antes de partir hacia el aeropuerto mantuvo una reunión a puerta cerrada de 2 horas con la parte ucraniana. Como saben, las negociaciones duraron 2 días, ayer fueron muy largas en diferentes formatos y hoy alrededor de 2 horas. Fueron difíciles pero sustanciales. Próximamente se llevará a cabo la siguiente reunión. Por su parte, el jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umerov, afirmó que hay avances, pero no puede revelar detalles. Describió las conversaciones como intensas y sustanciales, con participación de las vertientes política y militar. Today we had another round of trilateral negotiations in the Ukraine-US-Russia format. The discussions were intensive and substantive. We thank our US partners for ensuring that the process is not stopping and continues, and Swiss side for hosting us and hospitality. Within the delegation, both political and military tracks were engaged, security parameters and mechanisms for implementing possible decisions were discussed, a number of issues were clarified, while others remain under additional coordination. We're focused on working through the key provisions required to finalize the process. This is complex work that requires alignment among all parties in sufficient time. There is progress, but no details can be disclosed at this stage. The next step is to achieve the necessary level of consensus to submit the developed decisions for consideration by the presidents. Our task is to prepare a practical, not merely formal, foundation for this. Ukraine remains constructive. The ultimate objective is unchanged, a just and sustainable peace. Thank you. En este escenario, Hungría y Eslovaquia suspendieron este miércoles sus exportaciones de diésel a Ucrania. Alegaron que Kiev socava su seguridad energética, pues bloquea el flujo de petróleo ruso por el oleoducto de Druzhba, que atraviesa el territorio ucraniano y suministraba crudo del gigante eslavo a estos países europeos. El ministro de Exteriores húngaro anunció que la suspensión sería vigente hasta que se reanude el suministro y calificó la acción de Kiev como chantaje político. En esta línea, el canciller húngaro, en una entrevista con CNN Turk, comentó el rechazo de su país a financiar las Fuerzas Armadas ucranianas, como lo hace la Unión Europea y sus miembros. A diferencia de la mayoría de los líderes europeos, Víktor Orbán ha sido partidario de una solución diplomática del conflicto que se prolonga desde febrero de 2022. Es una personalidad que ha priorizado los esfuerzos de paz a través del diálogo con Moscú y no mediante el aislamiento del país euroasiático. Además, Hungría y Estados Unidos mantienen una cooperación estratégica y sus presidentes mantienen una estrecha relación personal. En una conferencia de prensa junto a Orbán en Budapest, Marco Rubio afirmó que las dos naciones están entrando en una era dorada de relaciones. Hablaste sobre la edad de oro, lo cual no es una exageración, ya que la relación entre Estados Unidos y Hungría hoy es tan cercana como puedo imaginar. Y no es solo cercana en la retórica, sino en acciones y cosas que realmente están sucediendo. Y creo que una prueba de eso está aquí hoy en el acuerdo que acabamos de firmar, que se basa en esa reunión histórica que tuvimos en noviembre en la Casa Blanca, a la que asististe con el presidente y en la que tuve el honor de estar presente y ser parte. El acuerdo que firmamos hoy esperamos que sea uno de muchos en los años venideros, en distintas áreas de colaboración. Estamos entrando en esta era dorada de relaciones entre nuestros países, no simplemente por la alineación de nuestros pueblos, sino por la relación que tienes con el presidente de los Estados Unidos. No creo, y no debería ser un misterio para nadie aquí, cómo se siente el presidente respecto a ti, cómo interactuó contigo en su primer mandato como presidente. Y en su segundo mandato, esa relación es aún más cercana. Y es importante entender lo fundamentales que son las relaciones entre líderes para las relaciones entre países. Por su parte, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, dijo que Zelensky está jugando con su apoyo y podría perderlo.
Pán prezident Zelenský si zahráva s našou podporou, pokiaľ ide o európsku perspektívu Ukrajiny. Ak sa potvrdí naše podozrenie, že ide o politické vydieranie, tak bude postupne strácať našu podporu. Rovnako dnes na rokovaní vlády bol predstaviteľ SEPSu, ktorého som pozval v súvislosti s dodávkami elektrickej energie na Ukrajinu. Slovensko dodáva tzv. Nazvime to bezpečnostné dodávky v prípade vypadnutia siete na Ukrajine, kedy potrebujú slovenskú elektrínu na stabilizáciu ich systému. V januári tohto roku bolo na Ukrajinu toľko elektríny poslanej, že to bolo dvakrát viac ako za celý rok 2025. Čiže pravdepodobne tieto dodávky majú nejaký význam pre elektrizačný systém Ukrajiny. Ak má pocit pán prezident Zelenský, že toto nemá žiadnu hodnotu, že to nepotrebuje, môžeme sa rozhodnúť, že odstúpime od tejto spolupráce, pokiaľ ide dodávky elektrickej. A pesar de esto, la Unión Europea no descarta nuevas sanciones contra Rusia, aunque el G7 no logre un acuerdo. Bruselas quiere que las nuevas medidas punitivas contra Moscú se aprueben antes del 24 de febrero. La Unión Europea no descarta adoptar nuevas sanciones contra Rusia, aun si los aliados del G7 no logran un acuerdo. La UE contempla una prohibición total de dar servicios marítimos a los petroleros rusos, como asegura Valdis Dombrovskis, comisario europeo de Economía. Bruselas quiere que el 20º paquete de sanciones se apruebe antes de que la guerra en Ucrania cumpla 4 años el 24 de febrero. An absolute precondition, but the higher alignment we can achieve, including at G7 level, the better. But we would not shy away also to take steps at the EU level should the broader agreement would not be forthcoming. De aprobarse esta medida, todas las empresas de la UE tendrían prohibido prestar servicios a los petroleros rusos. Aún no está claro cuántos aliados del G7 estarían dispuestos a seguir este mandato. Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión. Usted manténgase informado con el canal cubano de noticias.